Ok, ahora sí. El tema que nos toca ver hoy se llama Porque Él nos ama, pese a lo que suceda. Nosotros los amamos sin importar lo que suceda. En otras palabras, porque el Señor nos ama pese a lo que nosotros hagamos, pese a lo que suceda. Nosotros amamos a nuestros hijos sin importar lo que suceda. Estamos dentro del ciclo gratificante de la familia, estudiando el libro Amor y Respeto en la Familia del doctor Emerson Egerich, y dijimos que el ciclo gratificante de la familia es el final, es el broche de oro para cerrar el estudio, y es lo que le va a dar sentido a todo lo que estamos estudiando. Y el ciclo gratificante de la familia dice: el amor de un padre, a pesar de lo que pueda hacer tu hijo, el amor de un padre a pesar de el respeto de un niño, o el respeto del niño a pesar de cualquier cosa, el amor de un padre. Entonces, a veces no se puede entender, pero vamos a ir viendo con detalle todo esto. Y este título a mí me ha impactado porque Él nos ama pese a lo que suceda. Nosotros lo amamos, los amamos sin importar lo que suceda. La segunda parte de la frase, nosotros sí podemos entender, sí lo podemos sentir, sí lo podemos demostrar, porque pase lo que pase, hagan lo que hagan nuestros hijos, igual los amamos, ¿verdad? No importa lo que suceda, igual los amamos. Pero tú sientes que pese a lo que tú hagas, pese a lo que suceda, ¿tú sientes que el Señor te ama? Esa es la pregunta. Y como personas que conocemos al Señor, como personas que tememos al Señor, que amamos al Señor, la respuesta debería ser sí. Yo siento que Él me ama pese a lo que suceda. ¿No es cierto? O sea, esa debería ser la respuesta. Si tú tienes alguna duda de ese sí que yo te acabo de dar, vamos a desarrollar nuestro tema. Entonces, ¿les parece? ¿Se acuerdan ustedes de este ejemplo? No sé si estaba en nuestro primer tema, segundo tema, algo así, pero este era un ejemplo que habíamos usado dentro del ciclo alienante de la familia, ¿sí? Si tú no has estado antes, te lo recuerdo un poquito. Es una familia que está viajando de vacaciones en su auto, y los niños que están atrás empiezan a pelear, empiezan a discutir entre ellos. Los papás tratan de calmarlos, tratan de apaciguar la cosa, pero uno grita más fuerte, la otra llora más fuerte, el papá empieza a levantar la voz, la mamá empieza a llorar y se arma el escándalo en el auto. Como que las vacaciones se empiezan a arruinar y el ciclo alienante de la familia empieza a girar y las cosas se van poniendo color hormiga, como decimos acá en Cocha, ¿no es cierto? Entonces el papá, para apaciguar un poco la cosa, llega a un lugar, frena, todos se bajan para aprovechar de estirar los pies, de comer un poco en un restaurante, de entrar al baño, mojarse un poco, etcétera, etcétera. Lo que la gente hace cuando está viajando para descansar un poco. Pero como la mamá estaba llorando, estaba enojada, estaba triste, estaba decepcionada y estaba de todo por ese ciclo alienante que habían estado pasando en los últimos minutos del viaje, ella se va a sentar en otra mesa y ve de palco lo que estaba pasando, el papá tratando de calmar a sus hijos en otra mesa, pidiendo comida, llevándolos al baño, etcétera, etcétera. Y mientras ella estaba en la otra mesa, ve algo curioso y se le pasa por la cabeza hacer algo.
Y ella ve a estos ñatos, a estos señores, perdón, perdón por la expresión, a estos señores en moto que pagan su cuenta, se levantan chochos de la vida, pagan sus cuentas, agarran sus motos y se van. Y se mandan a jalar del lugar donde estaban. Y ella ve que estaban todos felices, en armonía, entre amigos, agarran sus motos felices y se van. Y por algún momento se le pasa por la mente decir, oye, ¿qué pasaría si me monto a una de esas motos y me voy y me olvido de todo y tiro la toalla porque ya no aguanto más esta situación? Entonces, a algunos de nosotros nos ha pasado también alguna vez, ¿verdad? Nos ha pasado que queremos tirar la toalla porque por más de que tú haces todo lo posible para solucionar tus problemas, por más de que tú haces todo lo posible por mantener la paz en tu hogar, la armonía con tus hijos, con tu esposo y con todo, la cosa no funciona. ¿Se han dado cuenta? O sea, definitivamente tú puedes tener la mejor buena voluntad, definitivamente, pero llegado el momento, la cosa no funciona. Pero, ¿sabes? En vez de tirar la toalla, lo que tú tienes que hacer es doblar rodillas y decir, Señor, aquí estoy con mis problemas y necesito que tú me ayudes con esto. ¿Y sabes por qué? Porque Salmo 127:1 es un versículo muy hermoso y dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Le pondremos más énfasis y atención a la primera parte del versículo. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Te das cuenta de lo que acabo de decir? Que cuando a veces tú haces todo lo posible porque reine la armonía en tu hogar, que esté todo en paz, que tus hijos estén tranquilos, obedientes, educados, estudiosos, que hagan sus tareas, que tiendan su cama y todo lo que tú quieres como papá, y la cosa no funciona, y tú realmente te desesperas, haces todo lo posible, al final te agarras los pelos y dices, esto no va a funcionar, y quieres montarte en esta moto como esta señora, y tú quieres desaparecer. Entonces es posible que tu problema, hermano, sea este. Si Jehová no edifica tu casa, en vano tú estás trabajando para edificarla, porque es el Señor quien la tiene que edificar. ¿Te das cuenta de la diferencia? Entonces, por eso yo te dije, en vez de tirar la toalla, tú tienes que doblar rodillas, y decir, Señor, te dejo a mi familia para que tú edifiques mi casa, para que no hagas el trabajo en vano. Y vas a ver que las cosas van a mejorar. Ahora, esto que acabamos de decir es cuestión de tomar decisiones. ¿No es cierto? O sea, no es solo decir como esto, si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. No, acá, Señor, hay que tomar decisiones. Entonces, y una de esas decisiones, Josué 24:15, esta es la última parte del versículo de Josué 24:15. Esto es cuando Josué reúne a todo el pueblo de Israel, a los que sacó de la esclavitud, cuando salieron con Moisés de la esclavitud, y cuando luego Josué está a la cabeza, está al frente, él reúne a todos y les dice, ok, estamos llegando, vamos a pasar a la tierra prometida, y les dice, el Señor nos ha castigado tremendamente en todos estos años que hemos estado caminando en el desierto, pero eso ha sido porque el pueblo del Señor ha sido infiel. Ha dudado de lo que el Señor ha prometido, ha empezado a adorar ídolos, ha empezado a adorar imágenes y muchas cosas. Y Josué en ese momento les dice, no sé ustedes, no sé lo que ustedes van a hacer, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, esa es la diferencia
Eso va a hacer la diferencia para que el Señor edifique tu casa, hermano. No es solo decir, Señor, ok, aquí está, te dejo mi casa para que tú la edifiques. Para que el Señor edifique tu casa, tú tienes que estar en comunión con el Señor. Tú tienes que tomar la decisión. Tú como papá, tú como mamá, tienes que tomar la decisión y decir, está bien lo que haya sucedido, lo que haya pasado antes, pero de acá para adelante, yo y mi casa serviremos a Jehová. Si tú tomas esa decisión, hermano, ten por seguro que vas a ser muy bien bendecido. Y tus hijos van a ser bendecidos. ¿Sabes? Nosotros hemos tenido una sorpresa hermosa, mi esposa y yo hemos tenido una sorpresa muy linda durante algunos días de la cuarentena, la última etapa de la cuarentena. Mi hijo hizo arreglar su casa, hizo pintar, etcétera, etcétera. Y un día cuando los fuimos a visitar, cuando pudimos salir para ir a visitarlos, entramos, abrimos la puerta y vimos esto. Yo le pedí hoy a mi hijo que me pasara esta foto. Le pedí permiso además para usarla. Tú pasas su puerta y lo primero que ves en la pared del frente, hermano, es esto. Y no saben la felicidad que nos ha dado a nosotros como papás ver en la casa de nuestro hijo que él haya pintado en su sala, mi casa y yo serviremos a Jehová. Entonces te decía, es cuestión de que tú tomes la decisión de decir, ok, ya ha pasado, ya he fallado, ya he querido tirar la toalla, pero de hoy para adelante, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y de verdad, a nosotros nos ha llenado de gozo ver esto en la casa de nuestro hijo, ¿no? O sea, qué lindo, y qué lindo saber que mi hijo y su casa van a servir a Jehová. De verdad, nos ha llenado mucho de alegría. Ahora, cuando tú estás en un problema, cuando tienes que doblar las rodillas, cuando le has pedido al Señor que edifique tu casa, cuando has dejado todo en sus manos, una de las maneras de buscar ayuda, especialmente cuando nuestros hijos están siendo irresponsables, irrespetuosos, mal educados, flojos, etcétera, etcétera, todo aquello que te saca de tus casillas, lo que tienes que hacer es mirar arriba, hermano, y ver al Señor. Doblar rodillas y ver al Señor. Y además ver a ese Señor, a tu Señor, a quien te guarda, a quien te provee, a quien te ama, sin importar lo que suceda, verlo listo para darnos paciencia, fuerza, valentía, perseverancia, todo lo que necesitamos en ese momento, cuando estamos en conflicto con nuestros hijos, y cuando estás ahí de rodillas, solo di esta simple oración: Señor, ayúdame. Al punto, hermanos. ¿Y saben qué? Al punto como Pedro. Y yo siempre me gusta nombrar a Pedro porque es uno de mis personajes favoritos, es uno de mis apóstoles favoritos, hermanos, Pedro, porque ha sido muy atrevido, ha sido muy osado, ha negado al Señor, se ha arrepentido, pero ha hecho grandes cosas llevando la palabra del Señor. ¿Y por qué digo justo al punto como Pedro, hermanos? El único de los apóstoles que se ha atrevido a pedirle al Señor que le deje caminar sobre el agua, igual que él, ha sido Pedro, ¿se acuerdan? Y cuando se ha hundido, ¿se acuerdan lo que dijo? Levantó la mano y ¿qué dijo? Señor, ayúdame. No me dejes que me hunda. Estoy parafraseando lo que, lo que ha dicho Pedro. O sea, Pedro podía
Era un viejo lobo de mar, ¿no es cierto? Era un pescador porque el Señor lo agarró cuando estaba reparando sus redes. Entonces, Pedro podía haber empezado a nadar y tratar de ir a donde estaba su barco, etcétera, etcétera, pero no. Él estaba mirando a Jesús y le jaló la mano y le dijo, Señor, ayúdame. Señor, sálvame. Eso fue lo que le dijo Pedro. Cuando tú estés en un problema, mi hermano, haz eso. Levanta tus ojos, mira al Señor y dile, Señor, ayúdame. Señor, sálvame. Señor, dame sabiduría. Al punto, hermano. Al punto. Y dice Salmos 30:10. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. El Señor no te va a decir que no. El Señor te ama tanto que está para ti ahí 24/7, como nosotros para nuestros hijos. Estamos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. El Señor está así para nosotros. Y mira esta súplica. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. En el momento que tú clamas al Señor por ayuda, ¿sabes? Ya le has agradado. Ya estás en comunión con Él. A medida que Él nos da fortaleza para amar a nuestros hijos incondicionalmente, ¿sabes? El Señor está feliz y Él se sonríe. ¿Se acuerdan la semana pasada? Siervo bueno y fiel. Un aplauso del Señor para ti porque estás haciendo bien tu trabajo. Porque solo no lo puedes hacer, ¿verdad? Entonces, cuando tú clamas, el Señor ya está feliz porque tú estás en comunión con Él, porque Él te va a ayudar. Y dice, al amar a nuestros hijos, nosotros estamos mostrando amor a nuestro Señor. Porque dijimos, primero está el Señor. Sobre todo, primero está el Señor. Y si tú pones al Señor en primer lugar, como hemos visto también la semana pasada, todo lo demás va a ser añadido. Tu relación con tus hijos, con tu esposa, la paz y la felicidad en tu hogar, hermano, también va a ser añadido por Él mismo, porque tú vas a poner al Señor primero. Y si tú haces esto, nosotros estamos creando como para el Señor, de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Ahora, lo que tenemos que terminar de entender es que sin Él nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Y Juan 15:5 dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Ojo, no solo lleva fruto, dice, lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Él es la planta. Nosotros somos ahí los pámpanos, los frutos. ¿Qué pasa si tú cortas un racimo de uvas? Las tienes que comer si están maduras y si no las tienes que botar porque ahí termina su vida, ¿no es cierto? Cuando has cortado del árbol, entonces eso se va a morir, ¿verdad? Por eso dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, estas son las palabras de Jesús, hermanos. Nada podéis hacer, solo con Él. Y Él nos está diciendo acá, el que permanece en mí y yo en Él. Esto es recíproco, ¿se dan cuenta? No solamente está diciendo, oye, tú tienes que cantarme, adorarme, tienes que orar y pedirme las cosas. No, Señor. Dice, tú en mí y yo en ti. Es recíproco porque el Señor te ama tanto. Dice, no importa lo que suceda
suceda, lo que tú hagas, Él nos ama. Él nos ama igual. Pase lo que pase, Él te ama. Ahora, nosotros como humanos no podemos darle a nuestro hijo un amor perfecto. A nuestro hijo desobediente, irrespetuoso, rebelde, no siempre le podemos dar un amor incondicional, ¿se dan cuenta? No lo podemos hacer porque somos humanos y lo primero que hacemos es renegar. Nuestra naturaleza humana no nos permite amar a la perfección. Nosotros como personas pecadoras no lo podemos hacer. Y peor todavía, cuando, cuando a tu naturaleza pecadora, a tu naturaleza humana, le añades el agotamiento de estar lidiando con tus hijos las 24 horas, los 7 días de la semana, y si estás dentro del ciclo alienante, no vas a aguantar. No lo puedes hacer porque tú no tienes una capa de super papá o de super mamá. No vas a lograr hacerlo. Esto solo existe en las películas. Esto ocurre solo en TNT, dicen las propagandas, ¿verdad? Pero ¿cómo lo puedes hacer? Con la ayuda del Señor. La presión aumenta cuando nos damos cuenta de que se supone que debemos amar a nuestros hijos como Él nos ama a nosotros. ¿Se acuerdan la regla de oro? Ahorita la vamos a ver. ¿Y cómo Él nos ama a nosotros? Nos ama incondicionalmente, porque somos sus hijos. Él nos ha adoptado como sus hijos, nos ha hecho sus hijos, nos ha perdonado, nos ha cambiado nuestra naturaleza. Por lo tanto, el ciclo gratificante de la familia quiere mostrarte ese incondicional. Dice, el amor de un padre incondicionalmente a pesar del respeto de un niño. Y eso es lo que vamos a aprender. O sea, es que a veces no tiene sentido como humanos para nosotros, ¿verdad? ¿Cómo? O sea, si me falta el respeto, mi hijo adolescente me tira con la puerta, me dice que soy el peor padre del mundo y lo voy a seguir amando incondicionalmente, mi mamá me hubiera dicho, no hay nada que una buena paliza no cure, ¿no es cierto? O sea, igual, no porque tú le vas a dar una paliza, vas a dejar de amarlo incondicionalmente. Lo que pasa es que nuestra naturaleza humana es la que no nos permite ese incondicionalmente. Pero ¿cuál es el significado verdadero de incondicional? Lo vamos a ver enseguida. Y al decir incondicional, nos referimos a que no hay condición alguna que me haga ser poco amoroso o que yo sea un irrespetuoso con mis hijos. No debe pasar aquello. No debe haber una condición que me haga cambiar aquello. ¿Por qué? No porque tú hagas algo que sabes que está mal, el Señor te va a dejar de amar. Él te ama igual. Porque Él te ha hecho su hijo. Entonces, cuando tú tienes que amar a tu hijo de manera incondicional, no debe haber nada que te haga ser poco amoroso o irrespetuoso con tu hijo. Para resumir, si soy poco amoroso o soy irrespetuoso, no se debe a ciertas circunstancias causadas por otros que me hagan reaccionar de esa manera, sino es que yo mismo decido ser duro con mis hijos independientemente de las circunstancias. Es mi decisión. ¿Se dan cuenta de la diferencia?
La palabra dice incondicional. Incondicional. No te dice, ama a tu hijo si es que. No, no, no. Dice, debes darle amor. Entonces, y cuando tú decides hacerlo de otra manera, cuando decides ser duro con tu hijo, eso es porque tú has decidido, independientemente de las circunstancias. Cuando nosotros tendemos a ser como Cristo, y que esa es nuestra meta como cristianos, cada día queremos ser como Cristo. Cuando los niños se están portando bien, perdón, nosotros, dice, tendemos a ser como Cristo cuando nuestros hijos se están comportando bien y tendemos a ser duros cuando son desobedientes. Y eso nos ha pasado, ¿no es cierto? Cuando tu hijo se porta bien, lo amas, lo adoras, es un ejemplo, ¿no ve? A ver, es algo que sucede en nuestras casas. Cuando los niños se portan bien, la mamá dice, ay, mi bebé, mi hijo. O a veces al revés, estoy usando a la mamá simplemente como ejemplo. Pero cuando se porta mal, viene tu esposa y te dice, tu hijo ha hecho tal cosa. Pero cuando se porta bien es su hijo. Y cuando se porta mal es tu hijo, ¿te das cuenta? Y eso nos viene a nosotros por naturaleza. Y nosotros hemos dicho lo mismo, ¿no es cierto? Cuando tu hijo se porta bien, ¡ay, una maravilla! Y cuando hace algo que no debe, vas donde tu esposa y le dices, ah, ¿qué no sabes qué ha hecho tu hija? Entonces, pero, hermanos, no se trata de decir que nuestros hijos se merezcan amor y respeto si son amables y respetables. No se trata de aquello. Se trata de que nosotros les debemos dar amor incondicional. Y les decía, ¿se acuerdan de la regla de oro? Aquí está la regla de oro. Lucas 6, 31 y 32. Y como queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Solo habíamos visto esta primera parte, el versículo 31, habíamos visto cuando hablamos de la regla de oro. Pero mira lo que dice el versículo 32. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. ¿Qué tal? Fácil, ¿no es cierto? O sea, tú lo vas a amar a tu hijo solo cuando se porta bien y después no. Porque los que no conocen al Señor, los que no temen al Señor también los aman, pues. Entonces, no te olvides de la regla de oro. Y como queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Como quieres que tus hijos se porten contigo, tú tienes que portarte con tus hijos. Hermanos, eso es parte del verdadero significado de incondicional, de ese amor incondicional que tú les tienes que dar, porque Él nos amó primero a nosotros. Y Romanos 12:10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Entonces, en cada versículo que estamos viendo, está la palabra del Señor donde dice cómo tienes que hacer tú las cosas. ¿Cómo las tienes que hacer? Dijimos, no hay una escuela para padres, no hay donde te puedan enseñar una receta para que tú puedas criar a tus hijos. Y dijimos que si hubiera una escuela para padres, todos hubiéramos reprobado tal vez 3, 4 años el mismo curso, porque hoy terminamos la sesión y nos vamos a olvidar por nuestra naturaleza humana, nos vamos a olvidar todo lo que hemos dicho y simplemente nos vamos a olvidar de Jesús y nos vamos a enfrascar en un lío con nuestros hijos por nuestra naturaleza. Pero cuando te suceda eso, por favor, acuérdate de la regla de oro. Y como quieres que los hombres hagan contigo, así también haz tú con ellos.
Ahora, como papás, buscamos a Jesús para obtener motivación y amar a nuestros hijos tal como Él nos ama. Y eso es incondicionalmente. Perdón por la palabra mal escrita, pero es incondicionalmente. No hay nada que podamos hacer para que Él nos odie o nos desprecie luego de que nosotros hemos pecado. No hay nada. Tú puedes hacer cualquier cosa, hermano querido. Puedes pecar de cualquiera de las formas. El Señor te sigue amando incondicionalmente. Y yo sé que tú amas a tus hijos también incondicionalmente, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra del Señor? Romanos 8, 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por eso decíamos ahí arriba, no hay nada que podemos hacer para que Él nos odie o nos desprecie luego de que hemos pecado. Y Romanos 8, 1 y 2 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Qué hermosa es la palabra del Señor. Aquí el Señor nos está ratificando de que no hay condenación si tú estás con Cristo y estás en comunión con Él. Él te ha librado de la muerte. Somos humanos, vamos a seguir pecando, ¿verdad? Pero no hay condenación, no hay nada que te pueda apartar de su lado. Él te ama incondicionalmente. Y lo que también nos está diciendo la palabra nos insta a que nosotros amemos a nuestros hijos incondicionalmente. Pero lo que no debemos hacer es entender mal. Dice, sin embargo, aunque nos ame sin importar lo que hagamos mal, lo que hacemos mal sí le importa. Es por ello que el Señor nos disciplina. ¿Mm? No es un trabalenguas, por favor, no es. Dice, aunque nos ame sin importar lo que hagamos mal, el Señor nos va a seguir amando, pero lo que hacemos mal sí le importa. Y es por ello que el Señor nos disciplina. Pero ¿por qué le importa al Señor? Porque Él quiere que estemos en comunión con Él. Él quiere que cada día seamos más como Él, que nos parezcamos más a Cristo. Y es por eso que a veces, hermanos, nosotros como papás, y sabemos, recibimos disciplina del Señor. El Señor nos pone en nuestro lugar de una o de otra manera. Él sabe cómo nos va a poner una disciplina. Y te voy a leer Hebreos 12, del 5 al 11, que es un pasaje muy hermoso. Yo muestro acá solamente el versículo 6, porque estamos hablando de la disciplina, de que el Señor nos disciplina. Y el versículo 6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Qué tal? ¿Qué tal esa? Azota a todo el que recibe por hijo. Porque si tú amas a tu hijo, lo vas a disciplinar. ¿Y por qué el Señor te va a disciplinar a ti? Porque es tu padre. ¿Se acuerdan del ejemplo que pusimos alguna vez? Y yo dije, cuando fuimos a algún lugar y vimos ahí a un niño haciendo berrinche, yo dije, si hubiera sido mi hijo, ya le hubiera dado uno. Pero como no era mío, pues tú no lo puedes tocar, ¿verdad? Y aquí pasa lo mismo. Si el Señor no es tu padre, pues Él no te va a tocar. Pero si eres su hijo, sí te va a disciplinar. Pero quiero que me permitas, por favor, leerte Hebreos 12, del 5 al 11, para que tú puedas entender mejor el contexto de todo lo que queremos hablar. ¿Está bien? Y dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío,
no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Mira qué duro, mira qué palabra más dura. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y el versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y ese último versículo también es hermoso, ¿verdad? Y es tan cierto. Y dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. A nadie le gustan pues dos chicotazos, ¿verdad? A nadie le gustan dos chicotazos. No te da gozo cuando a mí no me daba gozo pues cuando estaba niño o jovencito y era una ficha y mi madre me tenía que poner en mi lugar, no me alegraba que me marque el cordón de la plancha, ¿no es cierto? De verdad, no me alegraba. Pero, ¿qué dice aquí abajo? La última parte. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y seguramente tú vas a estar de acuerdo conmigo que no estuviéramos acá, en este lugar, amando y respetando al Señor si nuestros padres no nos hubieran disciplinado. ¿Cierto? Ahora se entiende lo que parece un trabalenguas ahí arriba. Aunque nos ame sin importar lo que hagamos mal, lo que hacemos mal sí le importa y Él nos corrige. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. De la misma manera, nosotros como padres, amar y respetar a nuestros hijos incondicionalmente no significa que quitemos todos los requerimientos y les demos permiso para hacer lo que les da la gana. ¿Cierto? Los amamos, los respetamos. Ahora estamos aprendiendo que los tenemos que amar incondicionalmente, pero eso no significa que les demos carta blanca para hacer lo que les da la gana. Eso no es así. Lo que sí tenemos que hacer es confrontar su equivocación, su fracaso para obedecer y los disciplinamos corrigiendo su actitud irrespetuosa, pero hermanos, con una actitud amorosa. Porque hemos dicho que los niños necesitan amor. Y hemos repetido 100,000 veces que los padres necesitamos respeto de nuestros hijos y nuestros hijos necesitan amor de parte nuestra. Entonces, los agarramos, los confrontamos, los disciplinamos, corregimos, pero de una manera amorosa. Eso es lo que tenemos que hacer, tal como el Señor ha hecho con nosotros. El amor incondicional, entonces, es dar a nuestros hijos el regalo de un comportamiento amoroso y respetuoso cuando no se lo merecen. Y nosotros sabemos cuando no se lo merecen, ¿verdad? Cuando tu hijo entra y te mira y da dos vueltas y te dice, papi o mami, tú ya sabes qué ha hecho, ¿no es cierto? No necesitas ser adivino porque las circunstancias que vives con tus hijos y tú te estás acordando, dice, le dije que no lo hiciera. Y de repente nuestros hijos cuando son chiquitos
creen que hasta somos adivinos, ¿no es cierto? Porque los conocemos tan bien. Yo siempre digo, te conozco como si fueras mi hijo. Es que tú sabes cuando tu hijo no se lo merece. Pero eso es el amor incondicional, hermano. Dar a nuestros hijos el regalo de un comportamiento amoroso y respetuoso cuando no se lo merecen. Ese es el verdadero significado de amor incondicional. Es ese. Entonces, no se trata de lo que tus hijos no pueden ser, aunque tú quisieras que hagan las cosas, aunque tú quisieras que tus hijos estudien tal carrera, que vayan a aprender a tocar tal instrumento, que jueguen tal deporte. No se trata de lo que ellos no pueden ser. Se trata, hermano, de lo que Dios nos está llamando a hacer a nosotros. ¿Se acuerdan lo que dijimos la semana pasada? Un día vamos a estar delante del Señor rindiendo cuentas. Y una de las partes de nuestro proceso, de nuestro juicio, va a ser, ok, te di 2, Gonzalo, a rendir cuentas. Y yo espero, hermano, que el Señor me aplauda y me diga, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste bueno, ven a gozar de tu Señor. No sé si a vos te han dado más, si tienes mucho o tienes más poco que yo, pero un día vamos a rendir cuentas y el Señor te va a decir, Gonzalo te enseñó que le tienes que dar amor incondicional. Así que ahora sabes que le tienes que dar amor incondicional. ¿Te das cuenta? Entonces se trata de lo que Dios nos llama a nosotros a hacer con nuestros hijos. Actuar con nuestros hijos. De eso se trata, hermanos. Pero, y siempre hay un pero en todo, ¿verdad? Amar a nuestros hijos de manera incondicional no sucede pues de forma automática. O sea, no es decir, ya, desde hoy los voy a amar a mis hijos, no importa lo que hagan, pero los voy a amar. No sucede, lastimosamente no sucede así, ¿no es cierto? Es lo que hablábamos hace rato. Cuando estamos en un problema, cuando hemos empezado un ciclo alienante, un ciclo de la locura que empieza a girar, ni siquiera nos acordamos del Señor. Lo último en lo que pensamos es el Señor. Y saben, ¿cuándo nos acordamos del Señor? Cuando ya lo hemos arruinado todo, cuando nuestros hijos están llorando en un lado porque ya tal vez le diste 2 y ni siquiera escuchaste lo que pasó. Tu esposa está en el otro lado llorando porque piensa que eres un cavernícola que no escuchaste y te arrepientes de tal manera y doblas tus rodillas y dices, Señor, perdóname por lo que hice. Supongo que a vos te pasa, porque a mí sí me ha pasado. Ni siquiera te acuerdas del Señor cuando estás en un problema con tus hijos, ¿cierto? Cuando te pasa esto, cuando no te acuerdas del Señor, existe, dice, una enorme desconexión entre nuestra paternidad y Cristo. Entonces, cuando sucede el tema de la desconexión, no vas a criar a tu hijo como para el Señor, porque ni te estás acordando del Señor, ¿verdad? Para seguir reforzando lo que estamos diciendo, para que nos acordemos del Señor cuando estamos confrontando con nuestros hijos, cuando estamos en un problema que se puede agrandar si tú no le pones una solución. Aparte de acordarte de la regla de oro, que no hagas a nadie lo que no quieres que te hagan a ti, está Romanos 12:17, que dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Tu hijo se portó mal, te faltó al respeto, tú no le faltes al respeto. No le hagas lo mismo.
No le pagues mal por mal. Bendice a tu hijo. Dale amor, ese amor que tu hijo necesita, incondicional. Eso quiere decir que no pagues a nadie mal por mal, hermano. Aquí tienes otro versículo más para reforzar lo de la regla de oro. No hagas a nadie lo que no quieres que te hagan y no pagues a nadie mal por mal. Procura lo bueno delante de todos los hombres. Y cuando dice de todos los hombres, es de todos, hermano. Ahí están incluidos tus hijos, desde el más chiquito hasta el más grande. No les hagas sentir más mal de lo que deben estar en ese momento. Demuéstrales tu amor. Es difícil, no es automático, como dijimos. Ni siquiera te acuerdas del Señor cuando estás en un problema con tus hijos. Pero sabes, de acá para adelante, espero que tú digas, yo y mi casa serviremos al Señor. Y te acuerdes de los versículos para que les des amor incondicional, hermano, a tus hijos. Una de las maneras de conseguir ayuda, de conseguir auxilio, el Señor nos ha dejado al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es llamado ayudador por un motivo. ¿Cierto? El Señor dijo, les enviaré un ayudador. Entonces, es absolutamente necesario que nosotros como papás debamos admitir que no tenemos ese poder para amar perfectamente a nuestro hijo irrespetuoso y desobediente. Solos no lo vamos a poder hacer. Necesitamos ayuda. Entonces, lo que tenemos que hacer una vez más es doblar rodillas, decirle, Señor, solo no lo puedo hacer, necesito tu ayuda. Dice, exprésale al Señor tu ansiedad y falta de poder para ser padre a su manera, como Él quiere que tú seas. Y no es cierto que cuando estás en uno de esos problemas, o sea, andas desesperado, andas ansioso, ya no sabes cuando la fregaste, ya no sabes qué vas a hacer para remediar, y es posible que le puedas causar a tu hijo una herida que no se va a olvidar nunca o en mucho tiempo. Entonces, hermano, dobla tus rodillas. Y 1 Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, eso no es tu ayudador. Echando toda vuestra ansiedad sobre el Señor, porque Él cuida de cada uno de nosotros. ¿Se acuerdan lo que decíamos una de las semanas pasadas? Si el Señor cuida de las aves, las alimenta, ¿cuánto más a ti, que eres especial para Él? ¿No es cierto? Él te está diciendo, oye, pásame tus cargas, yo te cuido, yo te doy lo que tú necesitas. No te preocupes. Eso es lo que está diciéndote el Señor acá. Entonces, cuando nosotros admitimos nuestras limitaciones y debilidades a Cristo, descubrimos su poder para ser padres a su manera, para que nosotros podamos criar como Él quiere, para que podamos educar a nuestros hijos como el Señor te dice en su palabra. Y cuando tú digas, sabes que no puedo hacerlo, creo que voy a fallar. Aquí tienes otra promesa del Señor. 1 Corintios 12:9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mira qué lindo. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y más abajo, el otro versículo dice, hermanos, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando te sientas mal, cuando no sepas qué hacer, dobla tus rodillas.
No ignores al Señor. Reconoce tus limitaciones, reconoce tus debilidades. Dile, Señor, no me siento bien. Y el Señor te va a decir, basta mi gracia, Gonzalo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. De buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ahí está tu ayudador, hermano. No estás solo en esta batalla. No estás solo en este trabajo de 24/7. No estás. Por algo estamos estudiando amor y respeto en la familia. Cómo criar hijos a la manera de Dios. Y aquí está. Cuando tú quieras tirar la toalla porque te sientes débil, el Señor te está diciendo, mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero si no se lo pides, si no estás en comunión con Él, no lo vas a poder hacer, ¿cierto? El Señor te ama a pesar de lo que tú hayas hecho, pero Él quiere que le digas, que admitas cuáles son tus debilidades, tus limitaciones, y el Señor te va a mandar el ayudador. El Señor te va a hacer sabio. El Señor no te manda una prueba más fuerte de la que tú puedas resistir. Esa es otra promesa de nuestro Señor. Acá está el otro versículo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Mm? Dime si no te pasa cada una de estas cosas con tus hijos. Debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones, angustias. Dime si no has pasado una de estas cosas con tus hijos, hermano. Y ahí el Señor te está diciendo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Y por qué? Por amor a Cristo. Por eso me gozo en esas debilidades. Eso no es una promesa del Señor. Entonces ya no puedes hablar de tirar la toalla, porque el Señor te ama tanto que te está diciendo, no te preocupes, déjamelo todo a mí. Y tú sabes, porque hoy conociste la palabra, o tal vez ya la conocías antes, pero estamos hablando de nuestros hijos, ¿sí? Ahora te vas a gozar en tu debilidad, te vas a gozar en tu afrenta, en tu necesidad, en tu angustia con tus hijos, porque sabes que cuando sabes que estás empezando a flaquear, entonces eres fuerte, porque el Señor es tu ayudador. Y Romanos 8:26 dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Si todavía te quedaban dudas, aquí está. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Sabes qué está diciendo aquí la palabra? Que cuando tú te pones de rodillas y le pides al Señor, ni siquiera le pides bien. Como nosotros hemos cometido muchas veces los errores con mi esposa. Cuando nuestro hijo estaba en el hospital, le decíamos, Señor, te pedimos que nuestro hijo esté bien, que tú lo cuides, pero le decíamos, y no te olvides cuánto estamos gastando, ¿ah? Y que todo lo que le han puesto, las prótesis y todas las cosas, por si acaso, Señor, cuestan tanto. En otras palabras, hermano, le hemos dicho eso al Señor. Pero mira cómo dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo, hermano, con gemidos, con gritos, le dice al Señor, no, Señor, Él no te quiso decir eso. Él te está pidiendo ayuda por su hijo, porque su hijo está así. ¿Te das cuenta? Hasta eso hace el Señor por nosotros.
Hasta eso hace nuestro ayudador, hermano. Entonces, por favor, cuando estés en un pleito con tus hijos, acuérdate que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Eso es lo que tienes que decir, hermano, al Señor. Ahora, vamos a ver lo que no significa amor incondicional, lo que no es amor incondicional. No significa que les doy a mis hijos licencia para desobedecer. Eso no es amor incondicional. ¿Están de acuerdo conmigo, verdad? Yo no digo, yo no proclamo tontamente, vayan y hagan lo que deseen, vayan y hagan lo que les da la gana, para que pueda mostrarles que los amo tanto y que eso no va a cambiar con cualquier cosa que ustedes hagan. Eso no es amor incondicional, ¿no es cierto? El hecho de que ellos no logren ser lo que deben ser no justifica que yo no logre ser quien debo ser. Y esto viene a lo que hablamos antes. No justifica que yo no haga lo que el Señor me dice que debo hacer para con mis hijos. Eso tampoco es amor incondicional. Yo no me hago al ciego ante su mal comportamiento, pero utilizo eso para justificar mi falta de amor. Ninguna de las dos cosas. Veo que algo está mal, pongo las cosas en orden, ¿sí? Y no debo utilizar aquello para decir, no, pues yo no le di amor porque este es un desobediente. Eso tampoco es amor incondicional, hermanos. Y el amor incondicional tampoco es igual a confianza incondicional, ¿cierto? Nosotros sabemos qué podemos hacer con nuestros hijos. Nosotros sabemos a dónde podemos mandar a nuestros hijos. Y nosotros sabemos qué pueden hacer nuestros hijos y qué no pueden hacer. ¿Quieres un ejemplo de amor incondicional y que no es igual a confianza incondicional? Tú, como papá, como mamá, amas a tu hijo de 3 años. Amor incondicional, ¿sí? Pero tú no le mandarías a tu hijo a cruzar la avenida Heroínas solo, a tu hijo de 3 años. Eso no es confianza incondicional, porque no tienes confianza total en él. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque tu hijo todavía no tiene el conocimiento cabal de lo que tiene que hacer, mirar a ambos lados, cuidarse de las bicicletas, de las motos, de los carros, etcétera, etcétera. O que alguien le agarre la mano y se lo lleve. ¿Te das cuenta? El amor incondicional no es igual a confianza incondicional. Este es un ejemplo pequeñito, hermano, con un niño de 3 años. Pero tu hijo de 10, de 15, de 20, no es igual a confianza incondicional. Varias veces yo les he dicho lo que mi mamá repetía: hijos chicos, problemas chicos; hijos grandes, problemas grandes. Y tal vez tú vas a estar de acuerdo conmigo, porque a medida que tus hijos crecen, los problemas son diferentes, los problemas también son más grandes. Entonces, tú puedes tener amor incondicional con ellos, pero nunca debes tener confianza incondicional. No te estoy diciendo que no confíes en tus hijos, hermano. No te estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que tú debes saber qué cosas puedes permitir que tus hijos hagan, hasta dónde puedes dejarles hacer las cosas con confianza y qué cosas debes cortar. ¿Está bien? Ok. Ahora, esto me gusta mucho. Dice: utilice los principios guías para amar a sus hijos incondicionalmente. Y hemos visto 6 principios guías, ¿sí? Uno de ellos era dar, y dice: les damos a nuestros hijos porque Cristo es generoso con nosotros. Y estamos viendo que no hay nada que nosotros podamos hacer para que el Señor no nos ame.
El Señor nos ama incondicionalmente. Y eso es lo que nosotros debemos hacer con nuestros hijos. Entonces, por eso les damos. Y dice, les damos a nuestros hijos porque Cristo es generoso con nosotros. Primero, Él nos amó primero. Les damos con una razón, sin importar la gratitud que nuestros hijos expresen por nuestra benevolencia. A veces tú les das y dices, solo si tú me trajiste, tampoco, ¿no ve? A veces nunca es suficiente, pero nosotros les damos con amor. No importa que ellos no te den las gracias, tú les das con amor incondicional. Ese fue uno de nuestros principios guías. El otro, comprender. Y dice, nosotros comprendemos a nuestros hijos porque Cristo siente empatía con nosotros. Cristo nos ama tanto, hermanos, que se pone a nuestro lado, que se pone en nuestros zapatos, que se ha puesto en nuestro lugar para morir en aquella cruz. ¿Te das cuenta? Entonces nosotros como papás debemos buscar comprender a nuestros hijos a pesar de su apreciación de nuestra empatía. Cuando tú hablas con tu hija que quiere ir a pasar la noche en la pijamada en la casa de su amiga y le dices que no, y te hace el berrinche del mundo y te dice que eres el peor padre del mundo, no importa, hermano. Tú tienes que buscar comprender a tu hija y amarla incondicionalmente, aunque ella no aprecie que tú te quieres poner en su lugar, porque a veces no lo van a entender. ¿Y sabes cuándo van a entender? Cuando tengan hijos como nosotros. Porque nosotros entendimos lo que nuestros padres nos decían y nos recomendaban y nos reclamaban, lo entendimos cuando tuvimos hijos, ¿sí o no? ¿Verdad? Comprende a tu hijo. Otro de los principios guías que hemos visto es instruir. Entonces dice, instruimos a nuestros hijos porque Cristo nos imparte conocimiento y sabiduría. Y esto que estábamos viendo, amor y respeto en la familia, todo lo que hemos visto, el ciclo alienante, el ciclo energizante y ahora estamos en el ciclo gratificante, hermanos, es conocimiento y es sabiduría si tú vas a aplicar todo lo que estamos aprendiendo. Por lo tanto, como papás, instruimos a pesar de su receptividad. No importa que él te escuche o no. Y cuando no damos dicha información, es para permitirles que aprendan a través de prueba y error, no porque deseamos sabotear su éxito. ¿Sí? Tú instruyes a tu hijo, pero a veces él necesita aprender a la mala. Te doy un ejemplo. Tienes una vela encendida. No metas tu dedo porque te vas a quemar. Lo miras otra vez. No metas tu dedo porque te... ¡Wow! Ya escuchas el grito, ¿no es cierto? Pero va a aprender. Pero tú tienes que instruir a pesar de su receptividad. Disciplina es una de las cosas que nos ha dolido cuando hemos visto, ¿no es cierto? Dice, disciplinamos a nuestros hijos porque Cristo nos confronta, nos corrige y nos disciplina. Y es mejor que Cristo, es mejor que el Señor te discipline, hermano, porque dice que si no recibes la disciplina, pues tienes que preocuparte porque es posible que no seas su hijo. Si es tu papá, sí te va a disciplinar. Y nosotros disciplinamos precisamente por eso también. Y cuando no aplicamos las consecuencias a lo que ellos han hecho mal, nosotros lo hacemos, dice, como un acto de misericordia y gracia, no porque temamos a la resistencia de ellos o porque pensemos que tu pobre hijito se va a sentir mal, no. A veces tú sabes que solamente con una mirada, con una palabra fuerte, puedes solucionar las cosas y no llegar hasta un castigo. Pero sí tienes que disciplinar, tienes que confrontar, hermano.
Eso es lo que aprendimos en la palabra, ¿verdad? Animar, otro de nuestros principios guías, dice, animamos a nuestros hijos para marcar una diferencia en su mundo, porque Cristo nos llama a nosotros como adultos a hacer una diferencia en nuestro mundo. ¿Cuál es esa diferencia? Él nos dice, sed santos como yo soy santo. ¿Y qué quiere decir santo? Apartado, diferente a los demás. Entonces, animamos a nuestros hijos para marcar esa diferencia, hermanos, en su mundo, porque el Señor nos ha hecho ese llamado a nosotros como adultos a hacer una diferencia en nuestro mundo. Nosotros somos apartados. Nosotros somos santos para Él. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es alentar a nuestros hijos, aunque les falte confianza, aunque les falte habilidades sociales para derrotar a todo lo que se opone delante de ellos. A veces ellos, por temor, por vergüenza, por timidez, etcétera, etcétera, no lo quieren hacer. Y tú tienes que alentar a tus hijos, aunque les falte todo aquello. Es cierto que no hay mejor jugador que tu hijo, ¿o no? ¿Sí? Messi es poca cosa al lado de tu hijo, porque es tu hijo, es especial para ti, ¿sí? Y ellos saben que nosotros los amamos y que les vamos a alentar. Aunque les falte confianza, aunque les falte habilidades, no importa, aunque esté en la banca, es tu hijo, lo tienes que alentar, ¿verdad? Suplicar, el último de los principios guías que vimos, dice, suplicamos por nuestros hijos, porque Cristo intercede por nosotros. El Señor es nuestro abogado. Y nosotros tenemos que orar todo el tiempo por nuestros hijos. Les contamos que nosotros oramos por esposas para nuestros hijos desde que nacieron. Y oramos muchos años, hermanos. Y todavía seguimos orando porque tenemos una hija soltera. Clamamos al Señor por nuestros hijos. Dice, oramos por nuestros hijos a pesar de su interés y respuesta espiritual. Y cuando no oramos, es porque es tiempo de actuar en obediencia, no de esperar en fe. Qué lindo esto último, ¿no es cierto? Y cuando no oramos es porque es tiempo de actuar en obediencia, no de esperar en fe. ¿Cuántas veces has orado porque el Señor toque el corazón de tu hijo? Porque el Señor cambia algún aspecto de tu hijo. Y en algún momento, hermano, tú tienes que dejar de orar y tienes que actuar en obediencia. Y muchas veces te acuerdas y dice, el que ama, disciplina. ¿Se entiende? Porque a veces es tiempo de actuar. A veces es difícil darse cuenta de todo esto, hermanos. Necesitamos sabiduría. Necesitamos sabiduría para amar a nuestros hijos incondicionalmente. Necesitamos sabiduría para criar a la manera de Dios a esos tesoros que el Señor nos ha mandado a nuestras casas, en las que tenemos que estar pendientes 24/7, hermanos. Y tú piensas que te vas a librar cuando tu hijo se case, no es así. Igual estás pendiente 24/7. ¿Sabes cuándo vas a dejar? Te dije la semana pasada, ¿cuándo vas a dejar de ser papá? Cuando estés con papá. Ahí se va a terminar tu trabajo. Y mientras tanto, mientras estés aquí, tienes que clamar, tienes que suplicar al Señor por tus hijos. ¿Ok? Por lo tanto, en pocas palabras, todo lo que hemos dicho, los principios guías dicen, he tomado la decisión de ser un padre amoroso sin importar lo que suceda. ¿Por qué? Porque porque el Señor me ama, no importa lo que suceda. Qué lindo, ¿verdad?
Y espero que tú y yo tomemos esa decisión de ser padres amorosos sin importar lo que suceda. Normalmente decimos que somos así, pero se acuerdan que hemos dicho que cuando estábamos en un pleito ni nos acordamos del Señor. Pero hoy espero que tomes la decisión de ser un padre amoroso sin importar lo que suceda. Y eso es por una sola razón, porque el Señor me ama, porque el Señor me amó primero. Yo no le hice el favor de recibirle en mi corazón, Él me amó primero. Él vino a morir en una cruz porque me ama, Él vino a dar su vida. Y sabes, eso es algo digno de admirar. Yo no permitiría a mi hijo que muera por alguien. Yo no le permitiría sacrificarse por alguien. Peor por un pecador como yo, ¿te das cuenta? Él me amó primero. Y por eso nosotros debemos tomar la decisión de amar a nuestros hijos sin importar lo que suceda. En otras palabras, incondicionalmente. Eso es lo que debemos hacer. Y para terminar, entonces, tendremos que decir un resumen de todos los principios guías que hemos aprendido. Entonces, puedes decir, si estoy tomando la decisión de amar a mi hijo incondicionalmente, voy a ser un padre dadivoso, aunque mi hijo ya lo dé por sentado. Pues él sabe, a veces solo insinúa que necesita algo y él ya sabe que yo le voy a dar. ¿Mm? No importa, yo voy a ser dadivoso, aunque mi hijo lo dé por sentado. Seré un padre comprensivo a pesar de la calidez que mi hijo tenga conmigo. Yo trato de entenderte, yo trato de comprenderte todo el tiempo, pero tú estás ausente, no importa lo que yo te digo, a veces no me tratas bien, no importa. Yo te voy a comprender incondicionalmente. Seré un padre instructor, aunque mi hijo escuche las voces equivocadas. A veces tú le repites lo mismo y lo mismo y lo mismo todos los días. Y luego te viene, no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado, y te cuenta algo y te dice, ¿sabes que voy a hacer tal cosa? Porque mi amigo ha dicho que, y te da ganas de agarrarle de su cuello y decir, oye, yo te estoy diciendo eso todos los días. ¿Te ha pasado? Ojalá sea así, que sea algo que tú le hayas dicho. Ojalá no escuche las voces equivocadas, pero igual vas a instruir a tu hijo, pase lo que pase. Vas a disciplinar, aunque te digan que eres el peor papá del planeta, del mundo, del infinito y más allá. Sí, como dice mi esposa, aunque seas el peor papá del mundo mundial, ¿no ve? Pero tienes que disciplinar, tienes que disciplinar. ¿Quién ama disciplina? Seré un padre que anime, aunque parezca que mi hijo no recibe mi afirmación y consuelo. Tal vez piensas que no le está llegando, que él no está sintiendo, pero no importa. Tú tienes que seguir siendo el fan número 1 de tu hijo. Y vas a ser un padre que suplica, que clama al Señor, aunque parezca que Dios está siendo silencioso y distante conmigo y con mi hijo. ¿Te ha pasado alguna vez que oras y oras y oras y el Señor parecería que no te responde? Pero no importa, hermano. ¿Se acuerdan que también vimos que cuando tú te pones de rodillas para orar, la palabra dice, Él sabe lo que le vas a pedir antes de que abras tu boca, pero Él te lo va a dar el momento que Él considere que es mejor para ti? Entonces, el Señor nunca va a ser distante. El Señor nunca te va a abandonar. Él te ama, pase lo que pase. Así que nunca dejes de orar, nunca dejes de suplicar,
por tu hijo. Espero que estos principios guías te puedan ayudar, porque los hemos ido viendo uno por uno. Y espero, hermanos, que como esto, tomemos la decisión de ser padres amorosos sin importar lo que suceda. ¿Por qué? Porque el Señor nos ama, porque el Señor nos demuestra su amor cada día, cada día. El solo hecho de levantarte cada día, abrir tus ojos, ver un nuevo día, hermanos, es una bendición del Señor, porque Él nos ama. Y ahora lo podemos comprender, ¿no es cierto? Porque han pasado ya tantos meses, 6 meses, estamos entrando, creo, al 7º mes y estamos aquí todavía. Y eso es porque el Señor nos ama, porque el Señor nos cuida. ¿Está bien? La siguiente semana vamos a ver, cuidado con la trampa de los resultados. Dicho de otra manera, por el tiempo que estamos viviendo ahora, cuidado con los falsos negativos, diríamos en tiempo de pandemia, ¿verdad? Entonces, la siguiente semana vamos a ver, cuidado con la trampa de los resultados. ¿Está bien?